Bueno, ahí estamos. Retomando un poco lo que dice Lucas y también como responsabilidad de contextualizar un poco lo que está pasando arriba del escenario, vamos a ver a tres personas que son jóvenes y que van a, como recién habló Lucas, de cosas que uno dice, bueno, esta persona es joven, está hablando de pasar la posta. ¿Qué está pasando acá? Y bueno, un poco también tiene que ver con la experiencia que cada uno de ellos tiene y tuvo y va a seguir teniendo como dirigentes políticos. Y yo tuve la suerte de conocerlos a los tres en un momento que es bastante fundacional de lo que Lucas acaba de decir, que son procesos donde se dispara la palabra, donde se abre la posibilidad de generar nuevos nexos y nuevas relaciones, y que empezó a transformar, principalmente desde la política estudiantil, la cual ya no formamos parte directamente ninguno de los cuatro, por eso lo de pasar la posta, generó enmarcado en ese proceso de transformación que Lucas describía del 2003 en adelante. Ahora vamos a invitar a Matías Cachiagüe, que ahora está trabajando en el Centro de Estudios Políticos, ¿no? En el CLAE, Centro de Estudios Políticos CLAE, uno desde mi percepción, de los dirigentes estudiantiles más fuertes que tuvo nuestra generación y que fue parte de una organización que construyó, sobre todo en las universidades de lo que se denomina mal llamado el interior del país, uno de los proyectos universitarios más vinculados con estructuras nacionales, populares y latinoamericanas. Así que espero que pueda dejar algo lindo acá. Bueno, hola a todos. Gracias por esas palabras, Joaquín. A diferencia de Lucas, yo voy a plantear un pequeño diagnóstico, ¿no? Hace unos días atrás, cuando ya terminaba de cerrarse la campaña electoral de Brasil, el columnista del Página 12, Darío Pinotti, planteó que Bolsonaro era el candidato del orden, ¿sí? En esta idea del diagnóstico, ¿no? Y planteaba un dato realmente preocupante, que era que a la par del crecimiento electoral antes de la primera vuelta de Bolsonaro, la bolsa de Sao Paulo había crecido 4 puntos porcentuales y dentro de las empresas brasileras que cotizan en la bolsa brasilera que más había crecido 19 puntos las acciones de la fábrica de revólver Taurus, fiel a una decisión que el candidato Bolsonaro había tomado de liberar o facilitar la compra de armas en Brasil, ¿no? Y en ese marco, cuando este periodista muy atinadamente planteaba que Bolsonaro era el candidato del orden, no solamente era el candidato del orden en términos de una política de tinte autoritaria, podríamos decir, iba a llevar adelante, ¿no? Que a las claras y todas las señales que vienen dando van marcando ese punto, ¿no? Sino que además era el candidato del orden porque expresaba cierto orden social, ¿sí? Y en Argentina, cuando uno piensa ese orden social, ¿sí? de esta política de tinte autoritario que Bolsonaro promete en campaña y que Macri despliega ya desde hace casi 3 años de gestión, aparece un orden social con una jerarquía determinada, ¿no? En un primer punto de esa jerarquía aparece el sistema financiero transnacional, ¿no? La gran banca financiera transnacionalizada, ¿sí? Que claramente ha perfilado a Argentina, ha diseñado a Argentina, ha empujado a Argentina a una estrategia política neoconservadora, trumpista, podríamos decir, ¿sí? Vinculado a Trump y el acceso al Fondo Monetario Internacional, ¿sí? En esa jerarquía aparecen los grupos de empresarios, los llamados grupos de empresarios locales, los grupos económicos locales, ¿sí? Que básicamente es el oligopolio de las siderúrgicas, de las energéticas, de las gasíferas, ¿sí? Y el conglomerado agroexportador, ¿no? Los 5 o 6 grandes exportadores de cereales y derivados de este país, las semilleras, Monsanto, Nidera, Syngenta, ¿no? Y ese orden económico es el que está atrás de ese orden autoritario, ¿no? Pero por suerte, entre las contradicciones que ese orden hacia el interior tienen y la evidente implementación de una política de miseria, de
de desocupación, de tanta injusticia, aparece otra propuesta de orden, ¿no? Y bajo una conducción de un núcleo político gremial, podríamos decir, ¿no? Con los sindicatos, que a partir del paro del 25 de junio, evidentemente el sindicalismo de oposición es ostentosamente más poderoso que el sindicalismo dialoguista, se ha empezado a articular una gran fuerza social de oposición política, ¿no? Y esos sindicatos aparecen rodeados del movimiento de mujeres, aparecen rodeados de los movimientos populares, del llamado triunvirato piquetero también, ¿no? de los compañeros de la CETEP, de la CCC y de Barrios de Pie, del movimiento educativo y universitario, donde uno ha estado más cerca, digo, uno tiene el registro de por ejemplo, de toda la lucha estudiantil y universitaria también en San Juan, ¿sí? De los partidos políticos de la oposición parlamentaria, ¿sí? Un entramado social que, si bien no tiene síntesis política por el momento, sí tiene un despliegue coordinado en la oposición política a este modelo, ¿no? Y ayer vimos una demostración de eso, ¿no? Una demostración de las dos cosas, de esa fuerza social de oposición política diciendo este presupuesto es el presupuesto del FMI, este es el presupuesto del ajuste, ¿sí? Y la implementación más agresiva, el despliegue ya más agresivo de este modelo neoconservador, ¿no? Y en ese marco y en ese diagnóstico uno trata de animarse a soñar y a pensar cuál es la tarea de la juventud, ¿no? Y me parece que ahí el momento político nos está convocando a ser articuladores, ¿sí? A convocarnos a nosotros como articuladores sociales, políticos de este momento, ¿no? A ser articuladores de todo lo que pasa en la sociedad y llevarlo hacia la política, ¿no? Y con una mirada de fondo, con una visión de fondo, ¿no? No preocupados solamente por el momento electoral, porque además si nos empezamos a preocupar solamente por el momento electoral, amigo, me parece que lo que tendríamos que decir es que corremos el riesgo de equivocarnos. Si nosotros no podemos pensar una visión de largo plazo, de una articulación de los intereses sociales que en la calle se manifiestan en oposición a este modelo, vamos a estar equivocándonos. Y me parece que en ese sentido, ¿sí? Uno ha sido más que un militante que ha ocupado espacio de poder, más un militante popular. Y en ese sentido creo que la juventud tiene dos maneras de aparecer en la política. Una manera que podríamos decir que prioriza los medios y se olvida de los fines. No tengo nada contra él en términos personales, pero vamos a hablar de un modelo Peter Robledo de llegar a la política, ¿sí? Que no importa a qué proyecto político, en qué proyecto político estás jugando y poniendo tu sacrificio, como decía Lucas, toda tu voluntad de hacer y de convocar, ¿sí? O un modelo de juventud que prioriza los fines y en función de los fines va construyendo esos medios, o los medios que hacen falta, ¿sí? Y voy a bautizarlo ese modelo como un modelo Joan Noya. Ustedes nadie conoce a Joan Noya, pero Joan Noya fue un joven militante de la juventud venezolana que murió la semana pasada, tenía 32 años, mi edad, y había sido, hasta hace poco tiempo, vicecanciller para Asia-Pacífico, con lo importante que es eso para Venezuela, ¿no? En este momento, digo, los países asiáticos son los países de la OPEP. Digo, y Joan era un militante popular que probablemente hubiese estado muy cómodo en este lugar, discutiendo con los compañeros fraternalmente, ¿no? Y por una situación de una enfermedad personal desapareció, ¿no? Pero ese modelo, como tantos otros, ¿no? Yo quería simplemente recordarlo a él porque fue un amigo, fue un compañero y se nos fue la semana pasada, digo, pero ese modelo de juventud es el que me parece que generacionalmente tenemos que aspirar, ¿sí? Una juventud preocupada por los fines y en función de los fines construir los medios que hagan falta, ¿sí? Y me parece que eso es tarea nuestra en ese sentido, ¿no? Creo además que la juventud no es un sujeto social, ¿sí? Es simplemente, y también acordando con lo que decía Lucas, es un momento biológico que nos marca, si todo va bien, que tenemos tiempo, ¿sí? Que en términos biológicos todavía tenemos tiempo.
Y en ese sentido me parece que la apuesta a política juvenil tiene que ser una apuesta política estratégica, una apuesta política a profundizar una visión de lo que queremos como sociedad, de lo que queremos como país, de lo que queremos como región y también como mundo, ¿no? En un momento donde este orden despliega todo su poder, ¿sí? Su poder blando con las técnicas de comunicación, el momento virtual de la política, ¿sí? Los grandes, hoy pareciera ser que las redes sociales son los grandes mega intermediarios de la política, ¿sí? Mega intermediarios privados, porque estamos hablando de megas corporaciones. Simplemente un dato para tener en la cabeza, la composición, las acciones en bolsa de la empresa Apple es equivalente a todo el PBI de África, ¿sí? Si fuera un país, la composición accionaria de Apple sería el país número 17 en términos de PBI, de producción del Producto Bruto Interno, ¿no? Digo, esa potencia de mega intermediación es poder blando, es un planteamiento de organización de lo social de carácter revolucionario, pero no en un sentido de transformación popular y social, sino en un sentido pasivo, en un sentido a favor de los que hoy plantean el orden, ¿sí? Y además el poder duro. Y creo que en ese sentido, y volviendo a la idea más del diagnóstico, lo que ayer se vivió fue una aprobación de un presupuesto diseñado por una estrategia neoconservadora, diseñado por el FMI, ¿sí? Pero también vimos la aprobación de un nuevo momento en la represión, ¿sí? Y de la implementación del poder duro, ¿sí? O sea, es poder blando y poder duro, combinados, ¿sí? Ayer la represión, y espero que Santiago pueda contar algo de eso, ya habla de un momento muy agresivo, ¿sí? De compañeros militantes del movimiento popular que fueron especialmente marcados, ¿sí? Que fueron buscados y detenidos especialmente. Es difícil hacer esta denuncia, es difícil porque deberíamos recuperar todos los datos, los detalles. No es momento para eso, ¿no? Pero me parece que en ese sentido la apuesta de la juventud tiene que ser una apuesta de una política inteligente, estratégica, de largo aliento, porque se supone que tenemos a favor nuestra biología, y en ese sentido agradecerles la invitación y poder, bueno, compartir este momento, este congreso y estos 2 días de congreso con ustedes, ¿no? Rodeado de amigos y en un congreso además donde el compañero Sergio Maldonado va a hablarnos de otra gran bandera de la juventud argentina y latinoamericana, va a hablar a nombre de un joven luchador llamado Santiago. Así que me quedo por aquí, muchas gracias y espero poder seguir en el debate.